Yo, what's up people, ¿cómo están? Aquí JungCM reportándome y trayéndoles un nuevo video sobre cómo es que hago mis beats. Y en el día de hoy les traigo un video muy especial. Bueno, por si no lo saben, quien no lo sepa, remodelé mi estudio. Quien no sepa por qué o cómo, qué ha pasado conmigo, les dejo por aquí o por acá, desconozco por dónde estará la pestañita, para que ustedes puedan ver el video donde me vuelvo a representar ante todos ustedes y les comento el rumbo del canal y cosas importantes ahí que deberían de conocer. Así que sin nada más que decir, pues vamos al video. El día de hoy les traigo algo muy especial y bueno, algo que me gustaría a mí mostrarles. En este caso tengo un beat inspirado en el rapero Future, el cual creo que es muy bueno, un beat demasiado duro y demasiado oscuro. Creo que tira bastante por la atmósfera que ha utilizado Future en sus últimas canciones, más que nada en su último álbum, I Never Like You, canciones como I'm on One o I'm That, ya saben la palabra, YouTube me censura si la digo. Así que pues nada, vamos a la intro y empezamos con el video. A la gente, pues ya tenemos la edición aquí abierta en el FL Studio. Como se darán cuenta, es una edición no tan compleja a mi juicio, creo que es bastante simple, ni siquiera uso muchos efectos o muchas automatizaciones. Recuerden, conforme más simple mejor. Y empezamos diciendo que lo que tengo acá es un tempo de 141 BPMs, creo que es un tempo adecuado para los beats de Future. De hecho, la mayoría de canciones del último álbum, I Never Like You, van desde 140 a 150 BPMs, no es muy variado, así que pues vamos a irnos por esos temas. En este caso, la escala que yo utilicé para este beat es la escala de Fa menor, y lo primero que yo agregué fue este sonido de aquí, conocido como A$AP Rocky Pad, de una librería del Nexus conocida como ZXP A$AP Rocky. Muy simple, muy sencilla, pero creo que puede servir como un colchón armónico, un colchón ahí de melodías que ayudan a que el beat no se sienta tan vacío y tan seco. Y al final es una melodía bastante sencilla. Lo único que yo hice fue primero poner la nota de Fa, continué con la nota de Do, continué con la de Do sostenido, luego con la de Do, luego repetí el mismo patrón y luego lo dupliqué, lo puse una octava abajo y lo puse en el mismo lugar, haciendo que sonara más completo. Muy bien, pasemos al siguiente sonido. Lo siguiente, tengo aquí un piano del Nexus, conocido como Hero y Mafia Piano, de la librería de ZXP Hero y Mafia. Es una librería extra del Nexus que vienen. E hice esta melodía de acá. Vale, es una melodía un tanto movida, sí me gusta, pero sin embargo creo que puede ser mejor. Y aquí lo único que yo hice fue ir a la mixer y agregar en su canal un plugin de halftime. Halftime, para quien no lo sepa, es un plugin de retraso que hace que el sonido al cual se lo agregues sea reproducido a la mitad de su velocidad. Por ejemplo, si tienes un patrón que esté tocado a cuartas, cuando tú lo coloques, el halftime hará que se reproduzca ahora a blancas o a medias, como lo quieran decir. Entonces en este caso lo que hice fue configurarlo a 8 barras y ponerlo en el modo de por 2, dándome un sonido tal que así. Se vuelve una melodía mucho más oscura, mucho más agresiva, con muchísimo más cuerpo y todavía siento que tiene más atmósfera, por lo cual vamos por buen camino. Lo siguiente que yo agregué fueron unos coros del plugin de Hit Up Tree, un plugin que me gusta bastante para música trap, que creo que es muy indicado si lo quieres producir igual tiene muchos presets para reggaetón, hip hop clásico, dancehall. Entonces creo que es una muy buena opción si te quieres pillar un buen plugin para producir música urbana. Entonces en este caso lo que yo usé fue un preset conocido como A de la librería de Choice, y de la misma manera que el anterior sonido le agregué un plugin de halftime y todo esto suena tal que así. Lo siguiente que agregué fue unas campanitas, igual la librería ZXP Hero y Mafia, y el sonido que agregué es conocido como SY Chilson 2. A esta melodía de acá no le agregué halftime, por lo cual está al natural y suena tal que así. Para terminar con los instrumentos, lo siguiente que yo agregué, puedes considerarlo si quieres como un efecto, pero simplemente una pequeña campanita del flex, una campana de tipo church bell, aquí mismo dice, y lo único que hace es un sonido de campana. Perfecto, vamos a los drums, y lo primero que yo agregué aquí fue unos hi-hats, y quiero que prestemos un poco de atención al patrón de hi-hats, creo que es muy interesante. Mucha gente te suele preguntar dónde colocan los hi-hats. Si los escuchamos con la snare te podrás dar cuenta de dónde los colocamos.
muy bueno saber dónde colocarlos, y en este caso un consejo que yo le doy a la gente que va empezando siempre es colócalos siempre antes de que golpeen con la snare. De esa manera generas como que un efecto de carga para que cuando termine de sonar el roll del hi-hat suene el golpe de la snare y como que pum, cargó de la nada. Entonces es muy interesante, volvámoslos a oír. Perfecto. Ahora lo siguiente que agregué fue mi típica snare de trap. Creo que ya todo el mundo conoce esta snare, está súper quemada, pero a mí me gusta bastante. Clásica snare de trap. Y tengo este pequeño patrón de acá. Para finalizar con los drums, lo último que agregué fue un open hat, muy simple. Solo hay 3 en todo el patrón y suenan tal que así. Ahora continué con mi bajo 808 o sonido subgrave 808, y es un patrón demasiado simple de trap, no tiene mucha complicación, ni siquiera tiene redobles, así que escuchémoslo. Demasiado simple, nada complejo, la verdad. Seguí la nota raíz de toda la escala de fa, en este caso la nota raíz sería fa, y hice unas pequeñas variaciones saltándome aquí hasta el sol de la siguiente octava. Y antes de poder escuchar el beat finalizado, agregué una última cosa que es conocida como un grease bass, un bajo muy conocido simplemente por dar esa sensación de atmósfera en las partes graves del espectro de sonido. Están hechos básicamente para que la parte media grave del espectro esté abierta en estéreo un poquito, tampoco tanto, porque no queremos que los graves entren en desfase y se oigan mal en los dispositivos mono. Entonces lo único que tengo aquí es estas pequeñas notas de acá que siguen esta pequeña progresión. Bastante simple, nada complicado. Y vale, como se darán cuenta, no es un beat demasiado difícil, es bastante sencillo, la verdad. Creo que si un rapero tratara de rapearlo, lo rompería completamente. O si no creen que Future, ¿quién creen que sea ahí el rapero que pueda romperlo? Yo no lo sé, ustedes saben. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios y etiquétenlo. Pero sin duda creo que Future entraría muy bien en esta base. Pero ustedes díganme también qué piensan. Así que pues nada, como se darán cuenta, es algo bastante sencillo. Recuerden, conforme más sencillo y más contundente, mejor, obviamente. Tampoco queremos hacer algo sencillo que no impacte nada o que no te aporte ninguna emoción. En este caso creo que la emoción que aportamos es algo más oscuro, más agresivo, como entre ira y oscuridad, algo así más o menos, pero como con fronteo ahí poder tal vez tener. Entonces es una combinación de todas las emociones. Así que ahorita mismo pasaré a mezclar el beat y terminaré enseñándoselos. Sin antes de decir que quien quiera seguirme más de cerca y pueda querer contactarse conmigo para cualquier duda sobre mezcla, mastering, sobre beats o lo que tú quieras, dejaré aquí abajo mi Instagram y mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo más fácilmente. También dejaré ahí un link hacia el Beatstats para quien quiera escuchar la instrumental con mayor calidad y con más calma, para que puedan aventarse ahí un free o un rapcito ahí que esté chido, pues lo pueda hacer con total gusto y sin nada de presiones. Yo me despido, mi gente, yo soy Young CM y conmigo será hasta la siguiente. Chao.